¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Desde siempre, el día. Profesor, buenos días, disculpe, ¿me escucha? Ajá, un momentico, ya va. Que se está presentando un problema de posesión. Ya. Buenos días, profesor. Aló, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. No, que se estaba presentando un problema de tenencia, posesión o dominio con el aula 207. Entonces estamos aquí definiendo de quién es la posesión. Bueno, jóvenes, vamos entonces a aprovechar hoy al máximo nuestras 2 horas de clase. Estamos en el desarrollo, pues, del tema de la posesión. De alguna manera, pues, debemos señalar que la posesión es un concepto jurídico de suma importancia a los efectos, pues, de determinar luego los modos de adquirir el dominio. Entonces, la ocupación, la asecsión, la tradición, la sucesión por muerte, la prescripción adquisitiva, sobre todo, pasan primero por el determinar lo que es la posesión. Entonces, pues, yo traté la clase pasada de alguna manera explicar la distinción o las diferencias sutiles que se pueden presentar entre los 3 términos que vamos a estar usando comúnmente, como es tenencia, posesión y dominio. Y les explicaba de alguna manera que esos términos van como en una escalera. En el primer nivel está la tenencia, en un segundo nivel y superior está la posesión, y en un tercer nivel y más superior está la propiedad, que es el dominio. Entonces usted puede ser tenedor y no puede ser poseedor. Luego puede ser poseedor y no puede ser propietario. Entonces esos 3 conceptos hay que tenerlos de alguna manera, precisar pues cuál es su distinción. Decíamos que la tenencia básicamente consiste en que la persona que tiene el bien, bueno, solo puede usarlo y solo puede determinar dónde lo puede colocar, ¿verdad? Luego, para pasar al concepto de posesión, a esa tenencia hay que sumarle la creencia, la convicción, ¿verdad? De que esa persona que tiene el bien también se cree que es el dueño de ese bien. Así no lo sea legalmente, pero si él se cree que es el dueño, ahí estamos en posesión. Y luego, si él demuestra legalmente, con documentos fehacientes, que él es el propietario del bien que posee en ese momento, entonces bueno, pasamos a decir que eso es dominio, que él tiene entonces la propiedad de ese bien. Entonces siempre la escalera es escalón bajo tenencia, escalón superior posesión, escalón más superior propiedad o dominio del bien. Entonces para hoy tenemos pues la socialización del trabajo que ustedes realizaron sobre la revisión de tanto del documento que está en el aula virtual como del Código Civil con base a los artículos que le fueron asignados. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de manera democrática, vamos a hacerlo de manera voluntaria. La primera sala que quiera empezar a compartir su información, la podemos hacer.
no sin antes compartir la pantalla para observar algo. Más adelante vamos a hacer, por si acaso se me olvida. Voy a presentar el aula, ojalá no se haya cerrado. Si se cerró, vamos entonces a volver a abrir un momentico. Entonces, en el aula virtual, esto lo vamos a hacer una vez que ya hayamos revisado conceptos de posesión, sus características y sus clases. ¿Qué clases de posesión pueden haber? Una vez que hayamos hecho eso, vamos a pasar entonces al análisis de este otro documento que he colocado acá, que se llama la posesión, hecho o derecho. Recuerden ustedes que si han ido leyendo en las definiciones que se dan de posesión, se dice que la posesión es un acto de hecho, que puede generar situaciones de derecho. Eso es lo que se viene manejando o se ha venido manejando en el tiempo, en la doctrina. Sin embargo, en momentos más recientes, más actuales, se ha creado una disputa o una disyuntiva entre si realmente la posesión es un hecho o la posesión es un derecho. Y si es un derecho, ¿qué tipo de derecho es? Si es un derecho real o un derecho personal. Entonces, bueno, este trabajo de alguna manera nos da algunos indicios, nos da algunos elementos para que nosotros como estudiantes empecemos a trabajar también sobre dilucidar si la posesión en definitiva es solamente un hecho o si la posesión definitivamente puede ser considerada un derecho. Y si es considerada un derecho, sería considerado un derecho real. Ok, entonces este trabajo lo vamos a revisar o ustedes deben leerlo, por supuesto, una vez que ya hayamos concluido con esta parte conceptual que tiene que ver con la posesión, sus conceptos, sus características y sus clases. Entonces voy a dejar de compartir nuevamente para que la sala que esté ya presta para hacer su socialización haga uso de la misma. ¿O tienen algún comentario inicial? Profesor, yo le quería hacer una petición, pero no es del tema. Quería saber si se la puedo hacer ahora o se lo hago al final de la clase. O sea, me quieres hacer una petición, pero no es del tema, pero es de la materia, es personal, No, o sea, tiene que ver con la carrera misma. con la carrera. ¿Y por qué no la haces de una vez? Pues así sopesamos la opinión de todos. Ah, ok, profesor, no hay problema. Le quería hacer la solicitud para ver si usted el día de la cena nos puede colaborar dando las palabras de inicio, ya que usted es el coordinador de la carrera. Es eso. Bueno, eso estaba ya previsto, porque, como usted misma lo ha dicho, por ser el coordinador de la carrera, de alguna manera debo ser el que tome la palabra inicial. Más aún, la idea es que yo haga una presentación de ustedes como la primera cohorte de la carrera. Luego, uno de ustedes, y aquí aprovecho para decírselo, uno de ustedes debe escoger, o sea, uno de ustedes debe darle la bienvenida al segundo nivel, ¿verdad? Y luego, uno del segundo nivel le daría la bienvenida al primer nivel. O sea, yo coordinador se las doy a ustedes porque ustedes fueron los primeros que llegaron. Luego ustedes le dan la bienvenida a los que llegaron, que están ahorita en el segundo. Y luego los del segundo le darían la bienvenida a los que acaban de llegar, que están hoy día en el primer nivel. Es un poco para buscar, pues, familiarizarse más entre ustedes. Pero sí, muchas gracias de todo por haber pensado en eso y ya sí estamos en cuenta de ello. Pues. Gracias, Saskia. Pensaba que me ibas a decir que pusiera la renuncia, que como coordinador pusiera la renuncia.
Yo te iba a decir, no, quedan pocos meses, ya que hasta octubre de 2022. Bueno, ok, entonces cedo la palabra, pues, a la sala que esté preparada para los efectos de lo que teníamos como actividad planteada para hoy. Bueno, voy a aprovechar a pasar la lista. Ya que me están pasando un mensaje acá. Hola, ¿cómo estás, amigo? Me tiene ¿Cómo te va? abandonada, No, amiga, no, 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 usted. no digas eso. Chasquia, disculpa, estoy recibiendo una notificación del alto tribunal de esta universidad, en la cual me señala que usted tiene una comparecencia para el día del aula de la casa abierta, que se va a celebrar en la universidad mañana 9 de diciembre de 8 a 13, y que esa comparecencia se debe a que usted es el participante de un grupo de marimba, y tiene que bailar y cantar y tocar. ¿Es así? Sí, profesor. Ok, entonces, bueno, me están notificando para que solicite los permisos a las respectivas profesoras con las cuales tienes clase mañana. Profesor, yo tenía una duda respecto de eso porque yo mandé mi horario, ¿no? Para que me hicieran la notificación, pero entiendo que la profesora María Isabel también tiene que estar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya con ella no habría problema porque ella tiene que estar en eso. Pues ella tendría que verles informado a ustedes cómo va a manejar esa hora de clase mañana. Lo más seguro es que no les dé clase, pues. Pero ella lo tiene que decidir, ella se lo tiene que informar. A quien yo le voy a plantear en todo caso es a Priscila por derecho procesal. Bueno, entonces estamos con Testi allí, ¿no? ¿A qué hora hay que ir, profesor? Disculpe. La casa abierta es desde las 9 perdón, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero los demás estudiantes que no van a tener ninguna actividad tienen que cumplir con sus actividades. Usted va a estar en el protocolo, ¿no, Carlos? Sí, tengo que presentar a la carrera. Ok, entonces tiene que estar ya a partir de más tarde a las 7:40, tiene que estar aquí. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario con respecto a la Casa Abierta 2021? Vuelvo a preguntar, ¿alguna pregunta, consulta o comentario con respecto a la Casa Abierta 2021 que se va a llevar a cabo mañana 9 de diciembre de 8 a 13 horas del día?
No, ya esto es una brujería que a mí me echaron. Esto fue una brujería que a mí me echaron. Seguro, ¿cómo es que le dicen? Una macumba. Porque no puedo entender por qué uno se cansa de preguntar y nadie responde. ¿Ah? No, profe, ninguna duda. Ah, muy bien, Paola, gracias, vale. No, Gracias. Bueno, Comparte, Paola, la pantalla, por favor. bueno, listo, ya tuvieron tiempo suficiente para empezar a proyectar el equipo que va a tomar la palabra, la sala. no iba a tomar lista. Ah, yo iba a tomar la asistencia. Ah, ok. Mm.
Ok, Hilary. Kately. Presente, profesor, buenos días. ¿Quién respondió? Kately. Ok. Saskia. Presente, profesor, buen día. Buenos días, Carlos. Buen día, profesor presente. Buenos días, Nancy. Karen. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Paola. Buen día, profesor presente. Buenos días, Giovanna. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Mildred. Álvaro. Presente, profesor. Pues, John. John. Valesca. Presente, profesor, buen día. Buen día. Ángela. Presente, profesor. Sácale tu audio, por favor, a eso. Ángela, ¿no te gusta porque tú vas a ir a la cena? Profesor, soy Hilary, buenos días. Estoy presente, se me fue el internet, por eso justamente le estaba levantando la mano, porque se me desconectó de la llamada. Ángela, le hice una pregunta, ¿por qué usted no va a la cena? Mande, profesor. Que por qué usted no va a ir a la cena. Profesor, esas son cosas fuera de aquí del aula, que no me gustaría hablarlas aquí. Gracias. Ok, Jean Recalde. Presente, profesor. Buenas tardes. Y Daisy. Bruno. Bruno. Bueno, Profesor, buenos días, presente. Aquí estoy. días. Ok. Bueno, ahora sí, pues, tomen la palabra, la sala que corresponda, pues, por favor. Vamos a hacer énfasis, como les he dicho siempre, en el concepto, en las características, en las clases de... Profesor, bueno, Noeli, dime. sí, es que no podía prender el micrófono. Ok. Listo. Oye, ayuda con la posición regular de observación. Sí, de clase. Bueno, voy a preguntar por última vez. ¿Alguien va a compartir la pantalla, alguna sala o qué es lo que pasa? Compañera Paola, compártame la pantalla, por favor, para poner el ejemplo. Esa es que la que ya nos va a compartir. Ah, ya, compañera Saskia, por favor, si es tan amable de compartirnos la pantalla. Sí, un momento, ya está cargando para compartirles.
Permítanme tomar nota del grupo, ya va. Déjame ratificar si son los mismos que tengo acá en las salas anteriores. Ok. Sí, son los mismos. Muy bien, los sí. mismos. Sí, sí, está bien. Ya, los mismos y los dos mismos que van a hablar. Bueno. Buenos días con todos. Buenos días, compañeros. Buenos días, abogado. El tema que vamos a tratar hoy es el título séptimo de la posesión, parágrafo 1, que nos da a entender los de la posesión y sus diferentes cualidades. Este grupo está conformado por Mildred Mejía y John Ortega, que están ausentes, creo, el día de hoy, mi persona y la compañera Paulín Triago. En la siguiente diapositiva, por favor, ¿me pueden ayudar? En la siguiente diapositiva tenemos el concepto de la mera tenencia. ¿Qué nos dice esta lámina? Que la propiedad, la posesión y la mera tenencia forman parte de una trilogía jurídica en la cual, dentro de los principios que forman nuestra legislación, lo más perfecto es el dominio y lo más importante, la mera tenencia, quedando en medio la posesión, que es un dominio aparente. En la siguiente diapositiva tenemos... Ya va, Carlos, que creo que debes leer mejor la diapositiva. Creo que hay algo ahí que no se leyó bien. Revuélvete la diapositiva. Ya. Ahí dice, la propiedad, la posesión y la mera tenencia forman una trilogía jurídica. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. En la cual, dentro de los principios que forman nuestra legislación, lo más perfecto es el dominio. O sea, de esos tres conceptos, lo más perfecto es el dominio, de esa trilogía que está formada por la propiedad, la posesión y la mera tenencia. Luego dicen, y lo más imperfecto, la mera tenencia. O sea que la mera tenencia es lo más imperfecto de esos tres conceptos. Entonces, lo perfecto, el dominio, la propiedad. Lo más imperfecto, la mera tenencia. Eso nos lleva entonces a que la posesión queda allí en el medio, como un dominio aparente, pero que no es tal dominio. Entonces hay que leer bien para que las cosas se puedan interpretar adecuadamente. Entonces, para todos los estudiantes, la lámina comienza con la misma discusión con la que cerramos en la clase pasada. Dominio o propiedad, posesión, tenencia o mera tenencia. Ellas tres forman pues un trípode jurídico bien importante en el cual la propiedad o el dominio es lo más perfecto en esas relaciones que se establecen entre el sujeto y el objeto, la cosa, el bien. En esa relación, lo más perfecto es el dominio, la propiedad. Y lo más imperfecto, o lo menos adecuado, en este caso jurídico, sería la tenencia o la mera tenencia. Y en el medio de esas dos cosas está la posesión. La posesión, que es el concepto que debemos profundizar para poder ubicarnos o en lo imperfecto que es la tenencia o en lo perfecto que es el dominio o propiedad. Entonces podemos avanzar si no hay ninguna pregunta. Para continuar sobre la mera tenencia, antes que cambie la diapositiva la profesora, la compañera, perdón. La mera tenencia se caracteriza por la falta de ánimo del señor y del dueño. Fíjate bien lo que dices, Carlos. Fíjate bien lo que dices, Carlos. Estás diciendo por el ánimo del señor
Y no es así, es por el ánimo de ser Señor. O sea, cuando tú tienes el ánimo de sentirte dueño y actúas como dueño, bueno, sumado a la tenencia, eso pasa a llamarse posesión. Si tú al hecho de tener algo no le sumas o no le agregas ese sentido de creerte dueño de eso, te quedas en la pura tenencia o en la mera tenencia. Entonces no es ánimo del Señor, es ánimo de ser Señor, de ser dueño. Ya, hay una regla general que dice que se es mero tenedor cuando se reconoce el dominio ajeno. Ajá. Cuando se tiene una cosa a nombre de otra. Así el depositario o el usufructario son meros tenedores de la cosa. Y otro punto más, que la mera tenencia jamás puede llevar a la prescripción. Ajá, muy bien. Por eso la importancia de estos conceptos, porque la prescripción, ustedes saben que es una forma de adquirir el dominio. Y bueno, y eso pasa porque se sea poseedor del bien, pues. Y el solo tenerla no te es suficiente para que tú puedas adquirir después de modo prescriptivo. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Ya pasando al tema de la posesión y propiedad, tenemos los dos conceptos claves, que son: la propiedad es el derecho real que ejerce una persona sobre una cosa. ¿Para qué? Para aprovecharse de las cualidades de la misma en la satisfacción de sus necesidades. Eso por la parte de propiedad. Por otra parte, la propiedad es un derecho o poder jurídico que se ejerce sobre la cosa y la posesión, ya que es un poder de hecho físico o material sobre la misma cosa. Ajá, entonces fíjate, vamos a aclarar allí otra vez, fíjate. Ahí dice, la propiedad es un derecho. La propiedad es un derecho o poder jurídico que se ejerce sobre la cosa, sobre los bienes. Es un derecho, ahí está claramente dicho. La propiedad es un derecho. Sin embargo, la cosa es un poder de hecho físico o material sobre la misma cosa. O sea, la posesión, de acuerdo a lo que estamos diciendo en esa lámina, no es un derecho, es una acción de hecho, es algo que se hace, algo que se ejecuta, pero no es un derecho. La posesión no es un derecho. La propiedad sí es un derecho. Ahí hay una diferencia fundamental entre posesión y propiedad. Posesión es un acto de hecho, es algo que tú haces, pero que no te da, vamos a decir, garantías jurídicas sobre ese bien que puedan hacer de que el bien es tuyo. En cambio, la propiedad sí, la propiedad es un derecho que te da a ti la potestad, la facultad de ejercerlo como tal. No tienes ni que demostrarlo. Sí, profesor. Entonces, ojo con esa distinción entre posesión y propiedad. Propiedad es lo mismo que dominio. Ya, en la siguiente lámina nos da nos dice un concepto de la posesión. Este concepto está estipulado en el artículo 715 del Código Civil, que nos dice que posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, con el ánimo de ser señor o ser dueño, que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. El poseedor es reputado dueño,
mientras otra persona no justifica hacerlo. Ok, vamos a analizar ese concepto allí, Carlos. Vamos a analizarlo. Fíjate bien. Entonces empezamos diciendo que posesión es tenencia. Posesión es tenencia, o sea, posesión va más arriba de tener el bien. Entonces, posesión es tenencia. Es tenencia de un bien determinado. Pero a eso hay que sumarle entonces, a esa tenencia de ese bien determinado, hay que sumarle el ánimo de señor, el ánimo de ser dueño, el ánimo de creerse dueño de ese bien. Entonces, ahí esa parte es fundamental para que podamos entender el concepto de posesión. Es la tenencia de un bien, de un bien determinado, un bien corporal con características claras y precisas, es la tenencia de ese bien sumado al ánimo de señor, de dueño, de creerse dueño de ese bien. Por eso es que más adelante yo creo que ustedes van a señalar que la posesión tiene dos elementos fundamentales. Uno, el material, que es el bien como tal, y el otro, vamos a llamarlo el espiritual, el psicológico, el volitivo, que es ese ánimo de creerte dueño de esa cosa. Entonces, bien importante hasta allí. Luego explica el mismo artículo, dice, sea que el dueño o el que se da por tal, o sea, sea el dueño o alguien que se dé por dueño, tenga la cosa por sí mismo. Es decir, que yo puedo tener posesión de algo, así yo no la tenga en mi poder, así esté en poder de un tercero, pero si yo considero que eso que otra persona tiene es mío, yo todavía estoy en el concepto de posesión. Entonces, el artículo te aclara la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo del señor o dueño. Y luego dice, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo. O sea que alguien, ¿verdad?, tenga el bien en su poder y no sea yo en este caso. O bien por otra persona en su lugar y a su nombre. Es decir, entonces agrega allí que ese tercero que puede tener el bien en este momento, pero del cual yo me considero poseedor, bueno, lo está haciendo en un lugar, pero a nombre mío, a mi nombre. Y luego ratifica el concepto y dice, el poseedor es reputado dueño mientras una persona, es decir, otra persona, no justifique serlo. Es decir, que si yo soy poseedor de algo, para que venga un tercero a querer ser propietario de lo que yo tengo, tiene que justificarlo. Mientras yo sea poseedor y viene un tercero a querer poseer lo que yo tengo, ese tercero que llega tiene que justificar, tiene que demostrar, tiene que comprobar que él es el propietario de eso que está en mi poder en este momento. Entonces, Mosca, con ese análisis de esa definición de ese artículo que mencionaba Carlos, que es el 715, ¿no? 715 del Código Civil ecuatoriano. Sería conveniente leerlo textualmente. Vamos a ver si está copiado allí textualmente. 715. Textualmente dice, posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. Está copiado textualmente muy bien, pero ese mismo artículo al final señala, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. O sea, yo seré el dueño de algo y así seré conocido como dueño de algo mientras no venga otra persona y justifique que él es el dueño, que no soy yo. Muy bien, podemos avanzar. A menos que alguien... Ajá. No, bueno, para avanzar, en la siguiente lámina tenemos el artículo 716 del Código Civil, que nos dice, se puede poseer una cosa por varios títulos. Aquí nos da
una clasificación que las vamos a ver en los artículos posteriores. Muy bien. En la siguiente lámina podemos ver que en el artículo 717 dice que la posesión puede ser regular o irregular. Para hablar más sobre esto, la posesión regular y posesión irregular se puede definir la posesión regular como la que procede de justo título y adquirido de buena fe. O sea, esta se ha adquirido de buena fe. Esta tiene varios, o sea, está dividido por títulos constitutivos de dominio, títulos traslaticios de dominio, otro punto que habla sobre el título y el justo título. Para definir estos conceptos de posesión regular, tenemos que el título constitutivo de dominio son los que dan origen al dominio. Sirven para constituirlo originariamente. Y tiene ese carácter la ocupación, la accesión y la prescripción. También tenemos el título traslaticio de dominio, que son los que por su naturaleza sirven para transferir el dominio, como la compraventa, la permuta, la dación de pago, el aporte en propiedad a una sociedad, la transacción en cuanto se transfiere la propiedad de un objeto no diputado, el aporte de la mujer al matrimonio de bienes raíces, apreciados para la sociedad conyugal, le restituya su valor en dinero. También sabemos que estos títulos traslaticios de dominio sirven al mismo tiempo de causa para la adquisición de la posesión. Tenemos otro punto que habla sobre el título. Este se llama título en materia posesoria, a todo hecho o acto jurídico en virtud de cuando una persona adquiere la posesión de una cosa. Y tenemos como último punto el justo título, que nos hace entender el justo título que todo acto o acto jurídico que por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido es acto para atribuir en abstracto el dominio. Eso por la parte de posesión regular. Ok, vamos a ir concretando allí un poco. Ok, el artículo 716 nos habla entonces que usted puede poseer un bien por varios títulos. Y luego esos títulos son los títulos translativos, ¿verdad?, del bien, o los títulos constitutivos sobre el bien o justo título. Entonces hay que manejar esos conceptos, hay que tener claro que es un título translativo y que es un título constitutivo. Básicamente, bueno, las diferencias son muy sutiles también. Un título translativo es simplemente aquel documento en donde usted traslada el bien, la propiedad del bien a otra persona. Y bien lo mencionaba allí Carlos cuando hablaba de una venta pura y simple, un contrato de compra-venta, por ejemplo. Y los títulos constitutivos, de alguna manera también son esos títulos en el cual a ti te constituyen en dueño de la propiedad. Por ejemplo, cuando se es por ocupación, cuando se es por acepción, el título que se establece como, vamos a decir, como instrumento para otorgarte la propiedad pasa a ser llamado título constitutivo. ¿Por qué? Porque simplemente no había un dueño anterior y entonces a ti te están constituyendo ahora en el nuevo dueño o en el dueño de esa cosa que tú tienes. En el cambio, en el traslativo es porque una persona, dueño, está transfiriendo a otra persona que va a ser su nuevo dueño. Entonces hay que trabajar en la lectura de estos conceptos para poderlos manejar
con mayor afinidad. Títulos translativos, títulos constitutivos y títulos justos. El de justo es simplemente que se te da la propiedad en función pues a la buena fe que se ha presentado o se ha observado en el dominio o en la posesión, en este caso, del bien en cuestión, pues. Entonces, ojo con esos conceptos. Adelante. Para aportar un poco más sobre la posesión regular, se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe. Aunque la buena fe no subsista después de ser adquirida la posesión. Y posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos de la posesión regular. Tanto la posesión regular como la irregular conducen a la prescripción. La primera da origen a la prescripción ordinaria y la segunda da origen a la prescripción extraordinaria. Ok, antes de entrar a esos conceptos, debo otra vez ratificar para que tengamos los conceptos claros, ¿verdad? Que el artículo 718 del Código Civil Ecuatoriano claramente nos dice que el justo título es constitutivo o translativo de dominio. O sea, el justo título es decir, el título que realmente da evidencia de que uno es propietario de un bien puede ser translativo o constitutivo. Y luego nos define claramente qué son esos títulos. Nos dice, por ejemplo, son títulos constitutivos de dominio los que se derivan de la ocupación, de la acepción y de la prescripción. O sea, esas ocupaciones, vamos a decir así, esos dominios, esa forma de adquirir los bienes que se derivan de la ocupación, que se derivan de la acepción y que se derivan de la prescripción adquisitiva, bueno, se hacen a través de títulos constitutivos. Y vale otra vez ratificar. ¿Por qué? Porque se supone que en esas tres formas de adquirir el dominio no había un propietario anterior. O en el caso de la prescripción lo hubo, pero este no ejerció su derecho en los tiempos establecidos para tal efecto. Luego también nos dice, son títulos justos translaticios o translativos, los que por su naturaleza sirven para transferir, como es el caso de la venta, la permuta y la donación entre vivos. Entonces hay un dueño y este transfiere la propiedad a otro. Entonces, ojo con ese artículo 718, con esas definiciones, antes de continuar. Así vamos a entrar entonces a los conceptos de lo que es posesión regular y posesión irregular, como clases de posesiones. La siguiente diapositiva. Bueno, como ya definimos, el justo título es constitutivo o translativo del dominio. Eso ya explicamos. Ok, pero vamos a devolvernos a ¿qué es una posesión regular? ¿Qué es una posesión regular? Básicamente, ¿qué es una posesión regular? La que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe. Excelente, eso es suficiente. Posesión regular, aquella que ha sido adquirida de justo título y de buena fe. Eso es básico. Ahora bien, ya sabemos entonces lo que es el justo título. Este puede ser constitutivo o translativo de la propiedad. Ya sabes. ¿Y cuándo es una posesión irregular? Es la que carece de uno o más de los requisitos que tiene la posesión regular. Muy bien, muy bien. Entonces, eso tiene que quedar clarito. Posesión regular, aquella que se deriva de justo título y se adquiere de buena fe. La irregular, aquella que adolece de uno o más de estos requisitos anteriormente señalados.
Ahora pasamos a determinar qué es eso de la buena fe. Ya, la buena fe es un, ¿cómo le puedo decir? Es un elemento personal o individual que exige la consideración del antecedente del caso para establecerla. O sea, para determinar si el poseedor es regular o no hay que mirar solo al poseedor mismo. La buena fe o la mala fe no se traspasa de un poseedor a otro. Muy bien. Entonces, la buena fe está claramente señalada en el 721. En el 721 está claramente señalado que vamos a entender por buena fe. Y nos dice, la buena fe es la conciencia, ¿ves? La buena fe es la conciencia, es algo personal, como bien lo está señalando Carlos. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio. O sea, la buena fe es esa, es la conciencia de que lo que hemos adquirido lo hemos hecho, ¿verdad? De manera pues legítima, sin fraudes y sin cualquier otro vicio que pueda existir por allí. Esa es la buena fe. Artículo 721 del Código Civil. Lo que no esté así será tomado como de mala fe. Seguimos. Y algo importante es que dice que la buena o la mala fe no se traspasa de un poseedor a otro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Porque es un acto, eso es personal, pues en la conciencia de cada quien. En la siguiente diapositiva tenemos el artículo 719 que nos habla del cuando no es justo un título, cuando no es justo el título. Aquí existen varios puntos cuando dice que no es justo título. El primero que es cuando el falsificado, esto quiere decir que no es otorgado realmente por la persona que aparece como otorgante. En el segundo punto, el conferido por una persona como mandatario o representante legal de otra. Sin serlo. En tercer punto tenemos el que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por el juez, esta no lo ha sido. El cuarto y último punto, el meramente putativo, como el heredero aparente que no es en realidad el heredero, sino que el del legatario cuyo legado ha sido revocado por acto testamentario posterior. Ok, entonces vamos a ahondar allí, Carlos, o a tratar de que se entienda mejor la situación. ¿Cuándo un título no es justo? Cuando un título no es justo, o sea, cuando un título no va a dar la posibilidad de que usted adquiera realmente el dominio de un bien. A eso se refiere eso. Cuando un título no nos va a dar esa categoría de dueño, de propietario legalmente de un bien. Se dan 4 situaciones. La primera de ellas es el falsificado. Ahora, ¿qué vamos a entender por falsificado? Bueno, es ese título que una persona otorga, ¿verdad? Pero que no es realmente esa persona quien está con la propiedad del bien. La persona que aparece como otorgante en ese título no tiene tal cualidad, no tiene tal calidad para esos efectos. Es como que yo venda una casa que no es mía y entonces voy y firmo el documento y estoy vendiendo una casa pero que yo no soy el propietario de ella. Entonces es un título que es falsificado. Yo firmé por otra persona cuando yo no soy el dueño de eso. El otro caso es el que confiere una persona que se hace pasar por mandatario o se hace pasar por representante legal, ya sea de una persona natural o de una persona jurídica, y no tiene tal calidad, o sea, no existe un poder, no existe un documento en donde se evidencie que yo puedo actuar como representante o como mandatario de otra persona natural o de una persona jurídica.
Cuando eso es así, entonces ese documento o ese título tampoco es justo. Tercero, el que adolece de un vicio de nulidad como la enajenación, ese es el ejemplo, ¿verdad? El que adolece de un vicio de nulidad, es decir, el documento que tiene en sí mismo un vicio, el documento que está viciado. Y ponen el ejemplo de la enajenación, es decir, de una venta, por ejemplo, debiendo entonces ser autorizada por un representante legal o por el juez y no lo ha sido. O sea, se hizo una venta, pero no está esa venta ni autorizada por el representante legal ni está autorizada por un juez. Entonces, cuando eso es así, decimos entonces que eso tampoco es un documento justo, ya que ese documento está viciado de nulidad. ¿Por qué está viciado de nulidad? Porque se ha producido sin que lo haya realmente refrendado un representante o un juez, que es la ley. Y el cuarto elemento que hace que un título no sea justo es el meramente putativo. ¿A qué se refiere esto de meramente putativo? Bueno, ese heredero aparente que en realidad no es heredero. O sea, alguien se hace pasar por heredero de alguien y entonces a través de eso vende parte de esos bienes que obtuvo de la herencia. Yo no soy heredero, pero voy y vendo cosas que fueron recibidos de una herencia. Entonces, ahí hay también un hecho de que hace que ese documento, ese título, sea nulo. Porque yo no soy heredero. ¿Quiénes tienen que vender las cosas que se obtienen en herencia? Los herederos. No que si yo soy el esposo de la que heredó, bueno, hay que demostrar hasta dónde yo tengo capacidad como esposo para venderle algo a la mujer que fue la que heredó. Cuando sabemos que las cosas que se obtienen por herencia le pertenecen estrictamente a esa parte de la comunidad conyugal que recibió esa herencia. Yo no puedo estar disponiendo de cosas que haya recibido la otra parte en herencia. Entonces eso se le llama entonces meramente putativo, a ese heredero que se hace creer heredero o hace aparentarse heredero para vender cosas que no le corresponden. Entonces esos cuatro casos hacen que esos títulos no sean justos, y al no ser justo, el efecto jurídico que eso tiene es que entonces vamos a decir, el dominio no se ha adquirido legalmente a los efectos. Una pregunta, profesor. De acuerdo, o sea, en concordancia con el inciso 1 y 2 de este artículo, o sea, supongamos que el dueño originario no esté presente aquí en el país, puede dejar un poder notarial para que otra persona pueda hacerse cargo de sus bienes, venderlos y esas cosas así. Claro, por eso te dice el numeral 2, por eso te dice, ¿ves? Que puede existir un mandatario o puede existir un representante legal. O sea, tú, propietario, te fuiste del país, fuera del país, decides no volver más y bueno, tienes unos bienes acá y quieres venderlos. Bueno, entonces tú tienes que hacer un documento, tienes que hacer un mandato, tienes que hacer un poder para que las personas que están acá en tu país, a las que tú le vas a dar vamos a decir, ese mandato o esa representación, pueda actuar en tu nombre. Y eso tiene que pasar o cumplir con todas las solemnidades, tiene que estar registrado, primero notariado, luego registrado. Y si estás en el país de allá, tiene que estar hasta legalizado, apostillado, etcétera, ¿no? Para que eso tenga entonces peso de ley en la persona que va a actuar acá en el país, en Ecuador. Ahí el caso se refiere es que tú te fuiste del país y bueno, y tenías una relación, no sé, amorosa con Paola, y disculpen si el ejemplo no es válido, tenías una relación amorosa con Paola y tú te fuiste del país y dejaste una casa. Entonces llega Paola y dice, bueno, yo voy a vender esa casa como que es mía, y voy a decir, mira, voy a vender esta casa. Entonces, bueno, ¿y dónde está el mandato, dónde está la representación legal que tú le dejaste a Paola para que vendiera esa casa? Entonces, cuando Paola hace esa venta, ese documento que se está constituyendo allí es un documento no justo, porque no tiene Paola ese mandato o esa representación legal debidamente dada.
Y creo que también sería hasta un delito porque existe un delito tipificado en el COI como abuso de confianza. Es correcto, es correcto. Se generan una serie de efectos jurídicos a partir de allí. Entonces hay estafa, porque el que le compró a Paola puede demandarla por estafa. Me estafó Paola, me vendió algo que no era de ella. Me hizo creer que ella era dueña. Me hizo creer que ella estaba representando a Carlos y no era así. Y puede ser demandada por estafa. Claro. Bueno, proseguimos. Ok. La siguiente diapositiva, por favor. En esta lámina podemos ver el artículo 720 que nos dice que la validación del título que en principio fue nulo, efectuada por la ratificación o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en la que fue conferido el título. Yo voy a preguntar una cosa. ¿Por qué ustedes no leen la lámina tal cual como está escrita? O sea, hay problemas de visión allí, dado que está compartiendo Chasquia y está leyendo Carlos. No se ve bien la lámina. Porque la lámina dice, la validación del título que en su principio fue nulo, la validación del título que en su principio fue nulo, efectuada por la ratificación o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en que fue conferido el título. ¿Qué nos dice ese artículo? Hay un título al cual se le está solicitando validación porque en un principio se consideró nulo. En un principio ese título fue considerado nulo y entonces yo ahora estoy solicitando una validación del mismo. Bueno, esa ratificación de ese título o cualquier otra acción legal que me permitan con respecto a ese título o la decisión que se decida, valga la redundancia, con respecto a ese título, se va a ir, se va a tomar, se va a ejecutar, se va a aplicar, se va a retrotraer a la fecha en que fue conferido el título. O sea, empieza a ejercer sus valores, empieza a ejercer sus derechos, empieza a ejercer sus consecuencias a partir del momento en que se confirió el título. Así haya sido determinado como nulo en ese momento. Pero una vez que yo obtengo la validación del mismo, entonces mis derechos empiezan a correr nuevamente a partir de que se firmó el título, así haya sido nulo desde ese momento. No sé si me explico. No sé si me hago entender. Cuando hablamos de se retrotrae, es que va y se ubica en la fecha en que fue firmado y a partir de allí yo empiezo entonces a gozar de mis derechos absolutos sobre el bien que me han dado a través de ese título. Y por supuesto ahí vienen consecuencias jurídicas, vienen daños y perjuicios, vienen una serie de cosas que puede demandar la persona que ha sido afectada. Yo tenía que vivir en esa casa, pero como el título era viciado, tuve que empezar a vivir arrendado, a vivir en hoteles. Entonces, bueno, ya logré que me validaran el documento, ya se logró demostrar que el documento sí es válido, etcétera, etcétera. Me voy a la fecha inicial y puedo solicitar que vamos a decir, se me reconozcan todos esos gastos que he hecho en arrendamiento o vivienda por no poder vivir en mi bien que había comprado. ¿Y a quién le recae esa responsabilidad de...? Al que incurrió en la falta, al que está cometiendo los vicios, al que falsificó, al que no era representante legal y vendió sin ser representante legal, a ese heredero putativo que vendió un bien que no había heredado. O sea, todo eso va a recaer sobre la persona que actuó de mala fe. O sea, que esa persona tendrá que pagar, o sea, los años, supongamos, porque cuando es cuestión de estos casos así, se extiende a años para Claro, aclarar estas situaciones. claro, por eso es que esas peleas duran tiempo también, porque luego eso va generando una serie de consecuencias que se estiman en bolívares y se pretende cobrar en una demanda. Se estiman en dólares, perdón, no en bolívares, en dólares.
Saskia, pasa la última diapositiva, por favor. ¿Cómo me estás mandando a callar, Paola? A Saskia, profe. ¿Viste lo que hizo Carlos? Me mandó a callar. No, profe, es que... Está actuando de mala fe. Yo creo, yo creo. Ya, por último tenemos el artículo 722 que dice que la buena fe se presume, excepto con los casos en los que la ley establece la presunción contraria. En todos los demás, la mala fe deberá probarse. Aquí, tengo unos conceptos sobre la buena fe que dice que la buena fe es una cuestión de hecho. ¿Por qué es una cuestión de hecho? Porque es considerada como un requisito constitutivo de la posesión regular. Es un hecho que corresponde establecer privativamente a los jueces del fondo mediante el examen y la apreciación de los diversos antecedentes que suministra cualquier proceso. Escapa, por tanto, a la censura de la Corte de Casación, cuando ya va esto a juzgado. También tenemos la influencia del error de la buena fe. Porque el error, ya que el error puede definirse a un hecho determinante de la posesión o también al hecho, es decir, a las disposiciones legales que establecen las condiciones de validez del acto de que procede la posesión, perdón. Aquí tenemos que error de hecho, un ejemplo, un justo error de hecho de parte del que compra digamos, una plegadora de marfil a una persona conocida y a la cual, supongamos, ha visto por mucho tiempo usar como suya, aunque en realidad no le perteneciera. Pero esta, ¿cómo puede ser? Concurriría a un justo error de hecho si el mismo objeto se comprara a un desconocido que por cualquier tipo de circunstancias revela o parece que lo ha adquirido mal. De esta misma manera, y para poner un ejemplo clásico más, ¿cómo le puedo decir? Más usual, habría un juicio si la compra se hiciera a un menor de edad que afirma ser mayor y cuya apariencia física parece corroborar la aserción. Pero si a pesar de esta el aspecto del vendedor es ostensiblemente de la de un menor de edad, no podría, ¿cómo decir?, aducir que por el comprador es una justa causa de error. También el error de derecho, el error en materia de derecho contribuye a una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Es decir, que es una consecuencia del principio de que nadie puede alegar la ignorancia de la ley después de que haya entrado en vigencia. Muy bien, muy bien. Entonces es importante allí de ese artículo lo siguiente, ¿no? Si la ley no establece presunción en contrario, se asume que en todo título, ¿verdad? Para adquirir dominio sobre un bien, se hace de buena fe. O sea, todo título que se haga para adquirir un dominio, ya sea un título traslativo o ya sea un título constitutivo, se hace de buena fe. Ahora bien, el que quiera o el que alegue que ha existido mala fe, tiene que probarlo. Como siempre hemos dicho, el que exige el cumplimiento de un derecho debe probar que tiene ese derecho. Entonces igual pasa acá, si usted alega que en la compra-venta hubo mala fe, usted tiene que demostrar, tiene que comprobar, tiene que demostrar esa mala fe.
porque estamos partiendo del hecho de que toda venta, todo documento que se origine por la adquisición del dominio de un bien, se hace bajo la buena fe. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿ustedes llegaban hasta qué artículo? Hasta ese, profesor, hasta el 722. Okay. Y con respecto al documento, ¿qué dicen con respecto al documento que les tocaba a ustedes, concepto y utilidad de la posesión? ¿Cuál? Yo le dije que no se podía abrir, entonces yo busqué conceptos en Código Civil y otro documento que encontré. Tú me comentaste, pero fíjate bien, voy a demostrar acá, deja de compartir un momentico para yo compartir el documento para que vean que a mí no me sucede lo que me manifestó Paola. Pero es que usted lo subió, pues, profesor. Y que no, pero se Yo supone le escribí al profe Alex y me dijo que tal vez es algo de una cosa que tiene que dar tics que tienen los profesores, pero nosotros los estudiantes no, porque intenté ingresar con, o sea, como que fuera de la universidad, porque si creo una cuenta mía me cobra como $200 al mes. vamos a ver cuál es sí, yo pienso que pudiera ser por ahí los tiros, ya. Vamos a volver a entrar aquí al aula. Estoy compartiendo, ¿verdad? No, profesor, no está compartiendo. Ya va. Ajá. Ahora. Ahí sí, profesor. Ok, entonces es este el documento, ¿verdad? Ajá, esta es sí, es una página legal y a mí me sale directo, no sin problema, a mí me sale directo. El libro se llama Derecho de Propiedad en el Ecuador y si buscan el libro con este nombre, Derecho de Propiedad en el Ecuador, luego, bueno, ahí van a tener, fíjense que ese libro es interesantísimo para esta materia, porque miren, tiene casi la mayor parte del material que vamos a ver acá. Miren, nos habla de los bienes, nos habla del dominio, la ocupación, la cesión, la tradición, la posesión, la prescripción, de las limitaciones del dominio, que lo vamos a ver más adelante, de los derechos de usufructo, que lo vamos a ver más adelante, uso y habitación, lo vamos a ver más adelante, patrimonio familiar, servidumbre, todos estos temas los vamos a ir viendo nosotros a medida que vayamos avanzando en la materia. Entonces este libro sería interesantísimo que lo puedan ubicar, pues. Yo pensé que con darles el link para ustedes sería directo como es para mí, pues, entrar al libro, pero parece que no. Y puede ser por eso que dice Paola, que le dijo el profesor Ale, a lo mejor no sé, yo como estoy adscrito a la universidad, a lo mejor tengo acceso directo a esto y ustedes tendrían que abrir una cuenta, pues. Y por supuesto, si abren una cuenta, a lo mejor no es gratuita, es paga. O sea, sí dijo que se puede preguntar a los de TICS por el usuario y contraseña para que entremos, pero, o sea, dijo que él no usaba esa plataforma y que lo más probable era eso, pero no sé ahí. Si es algo de los profesores o nosotros también podemos acceder, porque no se puede con mi correo, con mi número de cédula y mi número de matrícula, no se puede. Ni con los institucionales, ni con tu correo. Pero sí sale como que está la universidad, sale Sede Esmeraldas y todo como que está afiliada con esto. Hay que pagar para poder leer todo el documento. Ok, bueno, yo voy a ver de qué otra forma puedo acceder a este libro para que, bueno, podamos usarlo porque creo que es interesante, pues. O el otro sería, pues, simplemente entonces tratar de analizarlo de manera así, comprensiva, lectura comprensiva. Por ejemplo, acá con respecto al concepto de posesión, este capítulo de este libro nos dice que de conformidad con el artículo 715 del Código Civil, ¿verdad? La posesión, y lo dice textualmente, es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño. Pero luego lo interesante son las explicaciones, porque dice, es decir, la suma de la tenencia y la creencia de ser dueño de una cosa determinada constituye la posesión. Entonces, esto nos interesa.
tener clarito. ¿Cómo se constituye la posesión? Bueno, con la tenencia y con la creencia de ser dueño, de ser señor de ese bien. Luego nos dice, previamente, al analizar en detalle el concepto, es necesario, por una parte, establecer las diferencias con el dominio y, por otra, razonar sobre lo que en sí mismo constituye la relación de una persona con una cosa. Entonces, en todo este tema que hemos venido manejando de adquisición del dominio y ahora con la posesión, bueno, estamos enmarcados en la relación que se da entre un sujeto y un bien. Entre un sujeto y un bien. La relación que se da entre un sujeto y un bien genera todo esto que vamos a estar trabajando en esta materia. Todo esto que tiene que ver con la propiedad de esos bienes. Sigue analizando acá, dice, la sola observación, fíjense bien, la sola observación de la relación entre un sujeto y un objeto nos lleva a determinar que la misma puede hallarse en tres niveles distintos y ascendentes. Y entonces nos señala la tenencia, la posesión y el dominio. Insisto, tenemos que tener cierta claridad en esos tres términos. Son tres niveles distintos que se dan en la adquisición de un bien, en la propiedad de un bien. Y entonces nos explica, nos dice, la tenencia supone que la persona ejerce sobre la cosa el poder de. La tenencia supone que la persona ejerce sobre la cosa el poder de. Y nos agrega a su arbitrio, es decir, a su libre voluntad. Entonces, ¿qué poder nos da? Nos da el poder determinar en qué lugar ha de estar la cosa. Es decir, en qué lugar ha de estar el bien. ¿Para qué debe servir ese bien? ¿Qué provecho puedo yo obtener de ese bien? Hasta allí llega la tenencia, hasta allí llega el concepto de tenencia. Y nos da un ejemplo. Así, cuando decimos que tenemos una cosa, expresamos que dicha cosa está en nuestro poder y sometida a nuestra voluntad. Pero esta relación o este nivel de la relación de la persona con la cosa no va más allá de un vínculo material y objetivo y no implica que la misma contenga pretensiones de otra índole. O sea, tenemos que estar claros de que cuando se tiene una cosa no se quiere más allá de eso, sino simplemente tenerla y ya. ¿Cuáles son esas pretensiones de otra índole? Bueno, como la creencia de ser dueño de la cosa o realmente tener el dominio sobre ella. O sea, la tenencia no va hasta esos niveles, la tenencia no va a esa creencia de que usted quiere ser dueño o que quiere definitivamente ser el propietario, tener el dominio sobre ese bien. Nos agrega entonces, pues el tenedor puede ser también poseedor o ser quizás dueño o simplemente tenedor. O sea, un tenedor puede ser poseedor si hay el ánimo de ser dueño. O puede ser propietario si tiene los, vamos a decir, los documentos que acreditan esa posesión. O se puede quedar como simple tenedor, es decir, ni pretende ser dueño, ni mucho menos pretende tener un documento que le acredite la propiedad del bien. Entonces, de allí pues que yo considero que leer este trabajo o este capítulo de este libro en esta materia o en este tema de la posesión resultaría bien interesante para ahondar en el tema. Entonces, díganme ustedes si tienen algo adicional que agregar a su presentación. Y me explican por qué solo habló Carlos. ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue lo que ustedes analizaron? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron para que solo Carlos haya hecho la presentación del punto? Profesor, la verdad,
En esta presentación tenían que hablar la compañera Mildred y el compañero John, ya que debido a las otras presentaciones me ha tocado hablar a mí y a la compañera Paola. Entonces, Paola siempre es la encargada de ayudarnos con el material didáctico y yo plasmarlo eso en la exposición. Ok, entonces básicamente la responsabilidad ha recaído sobre Paola y sobre usted. Pues sí. Y Mildred y John La compañera, fueron títulos no justos. la compañera Mildred dice que porque no tiene internet en su local, creo que había dicho, ¿no? Y el compañero John estaba en la universidad por esa reunión de lo que se va a realizar mañana. Bueno, eso sí le acredita a John una validación a su no justo comparecimiento. El hecho de que estaba participando de esas reuniones con motivo de la casa abierta que se va a dar mañana. No, profesor, ya, Y yo entonces, estoy cansada. Ellos nunca quieren participar. Siempre quieren que el compañero Carlos hable y ellos nunca quieren hablar. Que el internet, que se murió el perro, que tengo que hacer tal cosa, que no tengo cámara. Y yo ya estoy cansada porque a mí sí me cansa ponerme a leer todo y que después me salgan con que no, yo no voy a exponer, yo no voy a exponer y solo Carlos tenga que andar salvando al grupo. bueno, pero ahí están cometiendo tremendo error, ¿no? Porque si usted es la única que lee, la única que estará aprendiendo es usted, pues. No, Luego, pues Carlos, tú vas a aprender. Luego Carlos aprende porque está resumiendo lo que usted le presentó allí, pues. Pero John y Mildred sí están botando la bola, o sea, no están haciendo el trabajo. Y también la compañera Saskia que nos ayuda en la presentación del material. Bueno, pero Saskia no es de esa sala. Saskia de verdad va a responder cuando le toque la sala a la cual ella representa. Pero entonces en este caso ustedes, Carlos, Paola, Mildred y John, tienen que ponerse las pilas y yo voy a estar más pendiente. En la próxima presentación que tenga que hacer esa sala, bueno, por lo menos, en el peor de los casos, tiene que hablar Paola. Por supuesto que voy a insistir con Mildred y con John. Pero en el peor de los casos, yo quiero ver también a Paola defendiendo una transparencia, una diapositiva, haciendo una socialización allí. ¿De acuerdo? Lo mejor para lo último, profesor. Ah, bueno, ojalá sea así, pues ojalá sea así. Lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar. Bueno, jóvenes, entonces insisto de lo que acaba de presentarnos Carlos. Hay que ahondar o leer o precisar concepto de posesión. Clases de posesión, regular, irregular, de buena fe, de mala fe. Títulos justos, que pueden ser translativos o constitutivos. ¿Qué es un título translativo? ¿Qué es un título constitutivo? ¿Qué se entiende por buena fe? Eso tienen que tenerlo clarito a los efectos de continuar avanzando, tanto en la materia como en lo demás que van a seguir viendo más adelante, porque cuando vayan a ver obligaciones y el profesor de obligaciones le diga, mira, ¿qué es eso de la buena fe? Y ustedes no digan nada, bueno, la culpa va a recaer sobre mí. Ah, no, ese fue el profesor de objeto del derecho que nunca le habló a estos muchachos de la buena fe, de la mala fe, de los que son posesión regular, irregular, títulos translativos, títulos constitutivos. No, esos muchachos nunca les hablaron de eso. Entonces, ojo, no vayan a dejar la culpa sobre mí. Hay que seguir leyendo sobre estos temas, hay que seguir profundizando. Para ello, pues, vamos a darle la posibilidad entonces a la sala 2 que asuma ahora su responsabilidad de darnos sus apreciaciones con respecto a los demás artículos que le correspondieron a ellos y con respecto a las clases de posesión. Ok, este grupo entonces, Pamela, vamos a ratificar a ver si realmente esa es la sala. Sí, profesor. Ok, Álvaro, Pamela, Bruno y Noeli. Muy bien.
Profesor, un segundo que el compañero Álvaro va a dar la introducción. Ok. Buenas tardes con todos. Nosotros les vamos a exponer sobre la posesión. La siguiente diapositiva, por favor. Esa introducción está así como muy, yo diría como que muy, ¿cómo sería la palabra que pueda usar? Muy corta, muy breve, ¿no? No. O sea, yo pensé que la introducción iba a ser algo más sustancioso. El tema que vamos a exponer es sobre la posesión. Ajá, acuérdate, Álvaro, escúchame. La introducción es una fase de toda intervención que uno va a hacer pública, mediante la cual uno tiene que procurar captar la atención del público que va a escuchar, de que el público que va a escuchar se interese en lo que yo voy a decir, que yo despierte interés en esas personas por lo que voy a decir. Imagínese cuando usted vaya a defender una causa y le tengo que dar los argumentos, usted dice, bueno, como introducción, voy a dar los argumentos para la defensa. No, usted tiene que empezar haciendo un paneo ahí de ciertas cosas, de ciertos elementos, hacer que el jurado, el juez, todo el que esté en la sala se preste, se ponga atento a lo que usted va a decir. Voy a hacer una breve introducción en este momento, doctor. Estaba esperando que presentar y que se pase la lámina. Okay. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, la posesión se considera un hecho jurídico que es producida por una consecuencia jurídica que consiste en que una persona tenga en poder una cosa corporal como dueño. En el Código Civil, la posesión es la tenencia de un bien determinado, es decir, el poseedor es determinado dueño mientras otra persona no justifique serlo. En la doctrina como tal, la posesión es un hecho jurídico que produce una consecuencia judicial y en efecto consiste en que una persona tenga en su poder una cosa corporal. Un dato interesante es que en las sociedades preromanas se pudo como que diferenciar posesión y propiedad y con el derecho romano esto se pudo regular de forma de que la propiedad de forma separada a la posesión, obviamente marcando sus diferencias. Si me da un momento, se puede decir que las semejanzas entre propiedad y posesión es que tanto la propiedad como la posesión recaen sobre una cosa determinada. Tanto la propiedad como la posesión son exclusivas, es decir, que solo admiten un poseedor o un propietario, lo cual naturalmente no excluye la posibilidad de que haya coposeedores, así como copropietarios. En este caso, los poseedores están limitados en sus acciones, como también están limitados los copropietarios. Las diferencias entre la propiedad y la posesión es que el dominio supone una relación jurídica entre el propietario y la cosa. La posesión solo entraña una relación de hecho. También tenemos que el dominio solo se puede adquirir por un modo, se puede poseer una cosa a cambio por varios títulos. El dominio está protegido por una acción real, la reivindicación, la posesión, y está protegida por las acciones posesorias. También debemos tener en cuenta que la posesión requiere de dos elementos para poder configurarse, y esos son el corpus, que es la cosa en sí, y el animus rensivi habendi, que es la intención de adquirir una cosa como propia y de comportarse respecto a ella como haría su dueño. La siguiente diapositiva, por favor.
En la posesión regular, es la que procede de una forma de ser adquirida de buena fe, como ya nos había explicado el compañero Carlos. Un dato importante de la posesión regular es que la buena fe no subsistirá después de que ésta sea adquirida en caso de ya una posesión. Ya va, vamos a explicar eso allí porque creo que no es la forma, ya va. Fíjate bien lo que dice ahí. La posesión regular es la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después. O sea, es decir, cuando se hizo la posesión, existía el título justo y existía la buena fe. Si esa buena fe después cambia en el tiempo, aún así se considera que esa posesión fue regular. Así es. Ajá. Adelante, pues. Ya. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, cuando hablamos de posesión irregular, nos dice que es la antítesis, o sea, es decir, la oposición de la posesión regular. Cuando decimos posesión irregular, también, aparte de decir que es la antítesis, o sea, la oposición de la regular, también nos referimos a que hacen falta uno o dos requisitos de la posesión regular, es decir, el justo título y la buena fe. Ya, a continuación mi compañero Bruno. Gracias. Ok, creo que está quedando claro con lo que nos acaba de exponer Álvaro, complementario a lo que ya había dicho Carlos. Creo que está quedando claro cuando hablamos de posesión regular y cuando hablamos de posesión irregular. Entonces, si no hay pregunta, yo voy a asumir que estamos claritos cuando estamos en presencia de una posesión regular y cuando estamos en presencia de una posesión irregular. Los dos elementos característicos para diferenciar una de otra es que exista justo título y que exista buena fe. Si existe justo título y buena fe, es posesión regular. Si una de estas características cambia o no se da, es posesión irregular. Ya, ahora sí, retomando lo que decía mi compañero Álvaro, yo les voy a hablar sobre las posesiones que se adquieren con violencia, las posesiones clandestinas, y terminaré con una conclusión. Siempre se ha hablado sobre la posesión regular y la posesión irregular, pero también existe la posesión viciosa de un bien, que por supuesto es distinta de las otras dos figuras. El Código Civil contempla la posesión viciosa, pero no la define. Se dice que existe posesión viciosa en dos casos, cuando la posesión se adquiere con violencia y cuando la posesión se adquiere de manera clandestina. Les voy a hablar sobre la posesión con violencia. Por favor, cambie de diapositiva. Ya, la posesión con violencia o violenta. La posesión violenta es cuando se utiliza la fuerza, ya sea para despojar o quitar al dueño de una cosa o al que se encontraba poseyendo. Puede existir posesión violenta cuando se hace una coacción o una fuerza, como se puede decir, al que poseía algo que era de otro titular. Aún sigue contando como posesión violenta. Puede existir dentro de este caso riesgo o amenaza o una amenaza de violencia. ¿Qué quiere decir? Le voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Yo tengo un celular y estoy solo en una calle caminando tranquilamente. Y un ladrón quiere asaltarme a mí. Él tiene la intención de robarme mi celular. Él, si aplica violencia para robármelo, me lo arrancha, me lo agarra mi mano y me lo quita, o me amenaza con hacer una clase de daño físico hacia mi persona, esto cuenta como una posesión violenta. La persona se lo lleva, yo no le doy mi autorización, no le doy mi buena fe. Esto cuenta como una posesión violenta, para dejarlo bien claro. Ahora sí, cambiando diapositiva, por favor. Compañera. ¿Sí se cambió?
Ya, ahora sí. La posesión clandestina. El Código Civil establece que hay posesión clandestina cuando se ejerce la posesión de manera secreta, que hay un ocultamiento con respecto a las personas o a la persona que tiene derecho sobre esta posesión. ¿Qué quiere decir? Que se le oculta la intención, se le oculta al dueño verdadero para que éste no tenga una oportunidad de reclamarla. Es decir, que no se da a entender, por ejemplo, ya, estoy caminando por la calle, tengo una billetera, un celular, y me lo roban sin que yo sepa. Hubo una posesión clandestina. Yo nunca tuve el conocimiento y la persona nunca me dio a entender que me lo robó. Nunca existió esta conexión entre ambas personas. De esa manera... Y nunca lo usa en tu presencia, pues si una persona cercana tampoco lo usa en tu presencia ni nada. Claro, siempre lo usa de manera oculta para que tú no puedas reclamar que ese bien es tuyo. El punto es simplemente ocultar completamente al dueño original, que no se sepa que se lo perdió, que se lo robó. Nunca dar esa intención, nunca establecer una conexión. Por favor, siguiente diapositiva. Ya, ahora para dar como conclusión quiero también dar una pequeña diferencia para que se entienda mejor lo que hemos dado como exposición. Siempre hemos hablado sobre posición regular e irregular. La primera significa que se adquirió de buena fe y que procede de justo título, que esto ya lo explicó el compañero Carlos. Aunque la buena fe, como lo dijo, no lo persista una vez hecha la posesión. Mientras que en el regular es todo lo contrario, que se trata de que no procede de un justo título, que tiene que haber algo contrario a lo que dice la definición sobre la posesión regular. Lo que caracteriza y en verdad diferencia a la posesión regular de la irregular es el título, el justo título en la primera. Eso es lo que en verdad importa. Pero quiero diferenciar algo porque yo dije sobre la posesión viciosa. No tiene nada que ver realmente con el título, sino la forma en cómo se adquirió esto, ¿ya? Para poder dar a entender mejor. Porque como les dije, violenta puede haber con violencia o con una presunción de una amenaza de alguna violencia, y la clandestina tratando de esconder la intención por el dueño original. Con esto concluimos nuestra diapositiva, profesor. Muchas gracias, compañeros, por prestar atención. Bueno, bastante resumida, ¿no? Creo que está claro entonces cuando estamos en presencia de una posesión regular, cuando estamos en presencia de una posesión irregular, cuando estamos en presencia de una posesión violenta y cuando estamos en presencia de una posesión clandestina. Pudiéramos pensar que una posesión violenta también son las invasiones, cuando se invaden terrenos propiedad de otra persona y la gente se mete a la fuerza a hacer sus casitas allí. Ahí podemos pensar que hay una posesión violenta. Se usó la fuerza, ¿verdad?, para meterse en los terrenos de la persona. Y bueno, la clandestina son esas cosas, pues esas cosas que poseemos, que no son nuestras y que las tenemos ocultas para que la persona propietaria pues no pueda hacer valer su derecho sobre ellas o reclamar en todo caso su derecho sobre ellas, hacer una acción reivindicativa. Bueno, muy bien. Entonces, pregunto a este grupo también, ¿cuáles fueron los argumentos, cuáles fueron las discusiones, los consensos que ustedes establecieron para que solamente Bruno y Álvaro hayan sido los responsables de hablarnos acerca del tema? Bueno, en realidad no es algo que venimos haciendo de ahora, sino que venimos haciendo desde exposiciones anteriores, desde que seguimos en el mismo grupo, en el que dos exponen, dos trabajan y nos vamos intercambiando. Entonces ahora nos toca a nosotros, a mí, mi persona y Álvaro, a dar la exposición, y a las compañeras hicieron las diapositivas, el trabajo, el resumen, etc. Ok. Pero todos revisaron el código y todos leyeron los artículos y todo esto, ¿no? Claro, por supuesto. Todos trabajamos, todos revisamos el código, todos nos sabemos la diapositiva también. Ok, muy bien. Vamos a darle entonces cabida a la sala 3, pues. Quienes nos van a hablar de, en principio, las presunciones posesorias, la presunción de dominio, la presunción de buena fe, la presunción de mala fe, la presunción de continuidad de la posesión y la presunción de continuidad de la mera tenencia. Y además nos van a hablar de los artículos que van desde
el 731 al 735 del Código Civil ecuatoriano. Entonces, adelante, sala 3. Profesor, a pedido de doña Nancy, que se encuentra ahorita en la universidad en eso de la casa abierta, que no supo manifestar que usted ya sabía, era a ver si nos podía dar la posibilidad de exponer la siguiente clase porque ella no puede estar presente. Pero esta clase queda grabada. Ella la puede ver luego en la grabación o ella es la que va a exponer. Lo que pasa es que nosotros no supimos distribuir el trabajo de manera que nosotros realizábamos el material para exponer y ella junto con Giovanna exponían. Y Joana tampoco está, Giovanna. Yo se me encuentro aquí, profesor. Entonces haga usted la exposición de la parte que le correspondió y solamente dejamos para la próxima clase la parte que le corresponde a Nancy. Sí, podríamos hacer eso. Se pueden compartir. Ok. Ya. Este es el grupo número 3, el cual va a hablar acerca de las presunciones posesorias. Este grupo está conformado por Katherine Cagua, Nancy Ceballos, Valesca Ortiz y quien les habla, Giovanna Maroto. Para iniciar acerca del tema, podemos centrarnos en lo que es posesión, en la que Peña y Liño Arevalo, en un estudio que hizo, trata de decir que la posesión no se trata de portarse como el dueño de algo, sino de tener la actitud de ser el adquiriente de esa cosa, o tener el dominio de un bien, tener la actitud de poseer algo, por así decirlo. Okay. Ya podemos seguir con la otra diapositiva. Y también acerca de la posesión, como lo hemos visto en clases anteriores, es la tenencia con el ánimo de ser dueño de algo. Es decir, tener la actitud de poseer algo. En cuanto a la presunción de posesión, podemos definirlo como son los derechos reales, son supuestos favorables al poseedor de forma iuris tantum. Esto quiere decir que admiten pruebas en contrario, pero operan como una inversión de carga de la prueba, pues se consideran poseídos los derechos reales objeto de litigio cuando operan supuestos tasados en el Código Civil y recae sobre el que niega la carga de probar que no existe esa posesión. En este existen dos clasificaciones, la presunción de buena fe y la presunción de mala fe. Está también la presunción de continuidad de la posesión y la presunción de la continuidad de la mera tenencia. Ok, Giovanna, que quede claro entonces allí lo que vamos a entender por presunciones posesorias de los derechos reales. O sea, cuando hablamos de presunciones, hablamos de supuestos, ¿verdad? Cuando hablamos de presunciones, hablamos de supuestos. En estos casos son supuestos que favorecen al poseedor del bien. Y bueno, y se clasifican como lo está usted señalando ahí en la lámina, pero que quede claro que las presunciones son esos supuestos que se hacen, pues, acerca de quién es el que posee el bien y cuáles son los elementos favorecedores que le van a dar a él esa posesión. Ahora sí. Y ya. Hablando en sí sobre la presunción de buena fe,
en el artículo 721 del Código Civil, se manifiesta o define que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, extensos de fraude y de cualquier otro vicio. La presunción de la buena fe es aquel que busca que las autoridades actúen frente al particular, con ánimos de servicio en la solución de sus legítimas pretensiones. Explica eso, pues, explica eso. Es decir, que en cuanto a la presunción de buena fe se da en forma legal, por así decirlo, o en forma recta, sin tener más allá de hacer daño a alguien o adquirir algo de una manera mala. Ok, le da a las autoridades, le da esos mecanismos para que ellos actúen frente al particular y traten de solventar pues las soluciones sí, traten de solventar los problemas que se puedan estar presentando vamos a decir, en quién posee un bien en un momento dado, quién es el dueño de un bien en un momento dado. Claro, también puede ser que por medio de una presunción de buena fe tenemos pruebas de que somos el adquiriente de algo y podemos, por ejemplo, si alguien quiere hacernos daño en algo, nosotros tenemos la prueba de que ese algo es de nosotros y tenemos como que las autoridades puedan defendernos a nosotros. Ok. La siguiente diapositiva. Anterior, hablando también de la presunción de buena fe, se tiene en cuenta que este principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad, como lo decía anteriormente, que admite prueba en contrario. Este le corresponde a quien le echa de menos probar que el pretensiario actuó de mala fe y explica la sección segunda del Consejo del Estado. Sin embargo, cuando se trata de un error de la administración, por ejemplo, el reconocimiento pensional a quien no cumple requisitos, esta no puede con posterioridad alegar en su favor su propia culpa para recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe. Por eso que la buena fe se presume y la mala fe hay que probarla. Claro. La siguiente diapositiva. Ya. Tratando de la mala fe, se puede definir como la convicción que tiene una persona de haber adquirido el dominio, posesión, mera tendencia o ventaja sobre una cosa, o un derecho de manera ilícita, fraudulenta, clandestina o violenta. La mala fe es transmisible, de manera que no solo estará de mala fe quien efectivamente haya ejercido la violencia, fraude o clandestinidad, sino también a quien le fue traspasado el derecho de quien le haya ejercido o la adquirió de esa forma. La mala fe se opone a la buena fe, que es la convicción de adquirir un derecho por medios legítimos, extensos de fraude y de otro vicio. Y la mala fe debe probarse en cada caso concreto y solo entonces procederán las medidas preventivas, lo mismo que las sanciones que pueden regir de ella. Y eso tenemos acerca de la presunción de buena fe, mala fe y las presunciones en sí. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que con esto queda bastante claro lo que es la mala fe y la buena fe. Entonces nos faltaría ver en la clase siguiente con Nancy la presunción de continuidad de la posesión y la presunción de continuidad de la mera tenencia. Muy bien, vamos a darle paso entonces a la sala 4. Sala 4.
Profesor, una consulta. Dime. En honor al tiempo, ¿será que podemos exponer la otra semana o si usted gusta, exponemos en los 10 minutos que nos quedan? ¿Usted pertenece a la sala 4, Carlos? No, profesor, soy Jan Recalde. Ah, es Jan Recalde, yo creía que era Carlos el que estaba hablando. Vamos a ver. Ah, sí, Jan es de la sala 4. Ok. No sé, ¿qué piensan ustedes? El resto del grupo, pues, ¿qué dice o qué dice la totalidad de la clase? Profesor, Sí, profesor. Ángela, Ángela está pidiendo la palabra. Ángela está pidiendo la palabra. Ángela. Gracias, gracias. Sí, profesor, considero que pongamos la próxima clase o que nuestro tema tiene en sí 3 secciones y como que no va a ser posible abordarlo en 10 minutos. Ok. ¿Alguien más quiere argumentar a favor o en contra de la pretensión de Giancarlo, de Jan Recalde? Hilary hace un gesto de que está de acuerdo, pero ¿de acuerdo con qué? ¿Con que hayan comentarios en pro o en contra o con la moción de Jan Recalde? Hilary ahora no habla, Hilary quedó muda. profesor, Saskia, dígame, que está levantando la mano, Saskia. Sí, profesor, yo también pertenezco a ese grupo y nuestra temática, como nos indica Ángela, que también está en este grupo, es un poco amplia, entonces no creo que nos baste ese tiempo para poder exponer bien. Muy bien. Una última persona que tome la palabra. yo, profesor, Ajá, Carlos, dígame. debido a que los compañeros que conforman este grupo son unas mentes tan brillantes que para escuchar una exposición de ellos no basta estos 10 minutos. Yo opino que lo deje para la siguiente semana y también que me apoye ahí porque me han dejado solo con mis hermanas aquí en la... Bueno, lo último no se escuchó porque te desconectaron el sonido, te apagaron el micrófono. No se escuchó lo último. A partir de tus hermanas, te dejaron solo con tus hermanas. ¿Y qué pasa? Y tengo que hacer el almuerzo. Qué bueno, vale. Tú te vas a ganar el cielo, Carlos. Bueno, ni modo, pues, considerando y sopesando los argumentos presentados por la audiencia, he llegado a la consideración siguiente. Nancy comienza el lunes y continúa el grupo o sala 4 con su disertación acerca del resto de temas asignados para la revisión del tema posesión. Insisto, señores, jóvenes, insisto, concepto, característica y clases de posesiones. Y en cada clase su concepto. El justo título que se divide en translativos y constitutivos, conceptos. O sea, tenemos que empezar a manejar esos conceptos para que se nos haga fácil el día a día, porque de eso se trata el día a día, de hacer contratos, de compra y venta de cosas, de transmitir la posesión de un bien, el dominio de un bien a otro. Entonces, bueno, eso es derecho mercantil, eso es derecho comercial, eso es derecho básicamente civil en términos generales. Pues. Ok, jóvenes, entonces los dejo, pues nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego, profesor.